Buenos días, compañeros, hoy les vengo a hablar de lo que es el tema biomecánica del raquis, pero primeramente les voy a dar una introducción. ¿Qué es el raquis? Pues simplemente el raquis es nuestra columna vertebral. Se divide en 5 regiones. Contiene 33 vértebras, las cuales van desde nuestra parte más cefálica hasta nuestra parte más caudal. Primero están las vértebras llamadas vértebras cervicales. Son 7 y son las primeras. Luego están las torácicas. Son 12 vértebras en total y estas se unen a las costillas. Luego están las lumbares. En total son 5 vértebras que están en nuestra parte baja de la espalda. Luego están las 5 vértebras sacroiliacas. Son vértebras fusionadas en la base de la columna. Y que luego se pasan desapercibidas son las vértebras coxales. Son 4 vértebras fusionadas en el extremo inferior de la columna. Aquí no sé si se alcanzan a ver. Son muy pequeñas, realmente muy pequeñas. Pero si lo vemos de esta manera, se puede ver las espinitas. Acá podemos ver todas nuestras espinitas de nuestra columna. Y bueno, eso sería un resumen de qué es el raquis. Pero bueno, otra cosa. La columna vertebral no solamente protege lo que es nuestra médula espinal, sino que también soporta nuestro peso. Permite lo que es nuestra movilidad, mantiene nuestra estructura erecta. ¿Qué me refiero con estructura erecta? Cuando estamos erectos. En sí, la forma y estructura del raquis nos permite tener flexibilidad y estabilidad de nuestro cuerpo, que son fundamentales para nuestras actividades diarias. Bueno, voy a dar una introducción muy rápida a lo que son los músculos intrínsecos, que son los que mueven lo que es la columna vertebral, ayudan a su movimiento y a su estabilización. Primero vamos con el músculo semiespinoso, que está acá. En sí va más arriba, va por esta porción. En sí, este es el músculo semiespinoso de lo que es la cabeza. Luego, vamos aquí. Aquí encontramos lo que es el músculo longísimo. Este que está más gordito es el músculo longísimo del cuello. Recordemos que son músculos intrínsecos. Luego, este más delgadito, que va por acá, es el músculo longísimo, pero este es de la cabeza. Luego va todo por acá, y como acá dice, es el semiespinoso torácico. Luego acá al lado encontramos el músculo iliocostal torácico igualmente. Luego más para abajo encontramos lo que es el músculo multífido. Luego del otro lado, acá la porción más larga es el músculo esplenio de la cabeza. Luego acá encontramos otro músculo que se encuentra por debajo. Que está por debajo es el músculo esplenio cervical o del cuello. En sí, acá hay también más músculos. Este musculito que está acá es el espino torácico. Luego acá hay 2 que son grandes. Acá se divide que es el iliocostal cervical. Va desde el cuello hasta abajo. Este es el iliocostal cervical. Luego más abajo se encuentra lo que es el iliocostal lumbar. Digamos que forma parte del mismo músculo, pero son diferentes. Luego acá está el longísimo torácico. Todo esto es el longísimo torácico. Luego aquí está como dije, el semiespinoso torácico. Todos estos son músculos intrínsecos.
Bueno, ahora vamos con la biomecánica general de lo que es el raquis. En sí, el raquis es una estructura, como ya sabemos, es la columna vertebral y está compuesta por nuestras vértebras y nuestros discos intervertebrales. En sí, nuestras vértebras son huesos que conforman toda la columna. Y como vemos acá, los discos intervertebrales están, como su nombre lo dice, entre cada vértebra. Son estos discos, que se ven medio transparentes, son estos, entre cada vértebra. ¿Y estos qué hacen? Son estructuras gelatinosas y actúan como amortiguadores entre las vértebras. Ahora vamos con lo que son los movimientos del raquis. En sí, los movimientos que hace es lo que es la flexión, es hacia adelante, luego la extensión, inclinación hacia atrás, luego la rotación, que desde una posición anatómica sería así, y giramos a cualquier extremo. Luego, la flexión lateral es inclinarse a cualquier lado, derecho o izquierdo. Es así, lado derecho, lado izquierdo. Y si no lo entendieron, voy a explicarlo de la siguiente manera. En sí son 4 movimientos: la flexión, extensión, rotación y flexión lateral. Debo decir que la flexión, aquí estamos desde una vista lateral. En la flexión y extensión voy a darlos como una vista lateral porque no se puede ver desde una vista frontal o posterior, se ve menos explicado. Ahora, la flexión, como dije, es una inclinación hacia adelante. La punta de la flecha, hagan de cuenta que es nuestra cabeza. Luego, la extensión, que dijimos, una inclinación hacia atrás. Como dije, imaginen que la punta de la flecha es la cabeza. Obviamente esto está un poquito exagerado. No muchos pueden hacer una flexión tan convexa. Luego, la rotación. La rotación ocurre sobre nuestro propio eje. Estando acá nosotros vamos a girar. Esto se ve desde una vista frontal, al igual que la flexión lateral. Y la rotación pasa cuando nuestros bracitos se cambian para este lado. Giramos para allá, o ya sea que giramos para acá. Eso es rotación. Luego, inclinación lateral. Flexión lateral. En sí es una inclinación hacia los lados. Esto pasa igual desde una vista frontal, como lo dije. Aquí estamos nosotros. Y nos inclinamos. Lado izquierdo, lado derecho. Ya sea lo que necesitamos hacer. En sí, en esto se basan los movimientos del raquis. Luego, en cuanto a funciones del raquis. Como dije, primeramente es lo que es el soporte estructural. Mantiene nuestra postura, como acá lo vemos, y soporta el peso de nuestro cuerpo. ¿A qué me refiero con que mantiene nuestra postura? Nuestra postura no está floja. Digamos que un sinónimo que podemos utilizar es que nuestra postura es erecta. Estamos rectos. Pero desde una vista lateral, obviamente, estamos en forma de S. Como de una S. Luego, la segunda función. La segunda función es lo que es la protección de lo que son
nervios, vasos sanguíneos, cosas que pasan por ahí. Resguarda lo más importante, la médula espinal. Esta es esencial para lo que es transmitir señales nerviosas entre el cerebro y también al resto del cuerpo. Hagan de cuenta que es nuestra señal de cable. Luego, la movilidad y la flexibilidad. Esto lo que nos hace es que nos permite movimientos que necesitamos hacer para nuestras actividades diarias y nos proporciona la flexibilidad que necesitamos para realizar cualquier acción. Incluso ahorita que me voy a inclinar, necesito la flexibilidad. Digamos que la flexibilidad es para adaptarse a diferentes posiciones. Luego, vamos con los discos intervertebrales. Estos discos están compuestos por un núcleo pulposo. En el centro, este es nuestro disco, este es nuestro núcleo pulposo. Nuestro disco es más o menos así. Digamos que es un disco. Acá todo esto es fibroso, muy fibroso. Este es nuestro núcleo. También digamos que por este núcleo, si este núcleo se sale, puede crear un problema. Normalmente se da en lo que son las vértebras lumbares, conocidas como hernias. Esto hace que el núcleo se salga. Por lo tanto, si el núcleo se sale de nuestro disco, lo que va a hacer es que las vértebras que están acá, tanto arriba como abajo, este es nuestro disco, obviamente no es tan grande, tanto arriba como abajo, esto, como ya se salió el núcleo, va a generar dolor. ¿Y qué? Ya se salió el núcleo, ya no sirve. Por lo tanto, nuestra manera de, digamos que, recuperarnos de eso es que se seca esto y como digamos que es cartílago fibroso, lo que pasa acá se fusionan. Esta y esta se fusionan. Las vértebras se fusionan si el núcleo se sale. Y lo que vemos acá, que rodea el núcleo, es un anillo fibroso. Y no solamente es uno, son varios, porque está revestido de varios anillos. Lo que hacen estos componentes es que permiten que los discos absorban lo que son los impactos de carga. También facilita lo que son los movimientos en la columna vertebral. También vamos a hablar de lo que son los mecanismos de carga y resistencia. En la columna vertebral vemos que su diseño, si lo vemos así, ahora sí que su diseño está para distribuir lo que son las cargas de manera eficiente a lo largo de cada sección. Las curvas naturales, que son la cervical, la torácica, aquí está la cervical, de este lado, torácica, esta curva, la lumbar, esta curva. Todas estas curvas ayudan a lo que es distribuir el peso y absorber lo que son los impactos. Luego, factores que afectan a la biomecánica. Un factor que afecta a la biomecánica es la postura. Es muy importante la postura que tenemos en el día a día de nuestras actividades diarias. Probablemente nosotros casi no le prestemos atención, pero es muy importante.
Porque una buena postura mantiene lo que es la alineación adecuada de lo que es todo el raquis. Y lo más importante, previene lesiones. También está otro factor, que es la actividad física. El ejercicio regular fortalece lo que son los músculos que sostienen a la columna. Y de esa manera pueden llegar a afectar la biomecánica normal de una columna que no ha tenido trabajo en sus músculos. Luego, también otro factor importante que a todos nos va a pasar, es algo que no podemos evitar, es la edad. Con el envejecimiento, nuestra columna lo que hace es que los discos intervertebrales, como había dicho, los discos intervertebrales con el envejecimiento se degeneran. Y esto, si se degeneran, afecta la flexibilidad. ¿A qué me refiero con flexibilidad? Movimientos de inclinación. Como había dicho, tiene lo que son curvaturas. Todo esto tiene curvaturas. A lo que me refiero con afecta la flexibilidad es que conforme avanza la edad nos vamos encorvando poco a poco, generando dolor y muchas, que son muy comunes, problemas lumbares, porque acá inicia, lumbares. Y no solamente es esto. Al estar encorvados, afecta lo que es la capacidad de absorción de lo que son los impactos de carga. ¿Por qué creen que muchos viejitos de la tercera edad se lastiman o se fracturan? Porque ya no mantienen esa rectitud de lo que es la columna vertebral. Cuando cargan algo, ya se terminan lastimando. Bueno, ahora les voy a hablar de lo que es el disco intervertebral. Primero, vamos con su estructura. Primero que todo, va lo que es el anillo fibroso. Este anillo es la capa más externa de lo que es el disco intervertebral. Su composición se basa en múltiples capas de fibras de colágeno que están, digamos, lo que dispuestas en varias direcciones. ¿A qué me refiero con que están dispuestas en varias direcciones? Supongamos que este es el anillo. Primero va así, luego va así, luego puede ir más acostado, luego va así. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que gracias a esta estructura, gracias a este anillo, que es anillo fibroso, no lo olviden, esto da una estructura de resistencia y soporte a lo que es toda la columna vertebral. ¿A qué me refiero con esto? Como está dispuesta en varias direcciones, como lo he dicho, lo que ayuda a esto es a resistir las fuerzas de torsión, de compresión, muchas fuerzas, de todos los lados. ¿Por qué creen que pueden haber la rotación, la inclinación, la flexión, la extensión? Por esto. Pero no solamente es por esto. Aquí va el segundo, el núcleo pulposo. Pongo NP, pero es una abreviación. Núcleo pulposo. Esta es la parte central de lo que es el disco intervertebral. Hagan de cuenta que es una bolita. Es más bien una bolita. Su consistencia es gelatinosa. Imagínense una gelatina. Su consistencia es gelatinosa. Lo que hace esta consistencia gelatinosa es que distribuye lo que son las fuerzas de compresión y actúa como un amortiguador ante el peso de algún objeto y sobre todo de nuestro peso. Actúa como amortiguador.
Lo que hace que tenga esta estructura gelatinosa hace que ayude a lo que es distribuir por toda la estructura la carga que cae sobre ella. Así, de esta manera, absorbe impactos. Luego, vamos con lo que son las funciones del disco intervertebral. Como había dicho, su primera función, que era la amortiguación, por su consistencia gelatinosa y por sus múltiples capas de fibras dispuestas en varias direcciones. Luego, lo que hace esta amortiguación es que los discos intervertebrales absorben y distribuyen lo que son las fuerzas de compresión que se aplican a lo que es la columna vertebral durante muchas actividades diarias que tenemos, como caminar, correr, saltar, y estas tres son algo que hacemos a diario. Luego, aparte de esto, es la flexibilidad, permitiendo lo que son, como había dicho, los movimientos de flexión, extensión y rotación de la columna vertebral. Como he dicho, flexión, extensión, rotación. Luego, también da lo que dije, el soporte. Este es nuestro tronco. Nuestras vértebras tienen una cierta distancia. Lo que son las vértebras adyacentes tienen lo que es esa distancia y hace que evite la fricción entre ellas. Esta distancia es importante, no solamente para el disco intervertebral, sino que evita que se friccionen. Por lo tanto, si no se friccionan, puede haber un movimiento mucho mejor. ¿Y qué me refiero con esto? Que no sientes dolor cuando realizas movimientos. No te tiene por qué doler cuando realizas estos movimientos. Si te duele, acude a un fisioterapeuta. Luego, vamos con lo que es la mecánica del disco intervertebral. Su mecánica, como dije, es de compresión por su estructura parecida a la de una gelatina. Que esta es cuando se aplica una fuerza hacia abajo, como ven acá la pesita va cayendo hacia abajo, y el núcleo pulposo, como dije, digamos que se comprime, se aplasta como una gelatina, pero no queda deshecha, y empuja contra el anillo fibroso, lo que hace que distribuya toda la carga a lo largo de lo que es la columna. Luego, la tensión. Durante lo que es la flexión lateral o rotación, lo que dije es la flexión lateral, es cuando te inclinas hacia los lados, derecha o izquierda. Lo que hace es que el anillo fibroso se tensa para resistir el movimiento y mantiene lo que es la estabilidad de la columna. Luego el ciclo de carga y descarga, lo que hace que los discos intervertebrales estén diseñados para soportar cargas repetitivas y cíclicas. ¿A qué me refiero eso? Es que se adaptan a lo que son los cambios de presión durante diferentes actividades. También acá algo importante, la degeneración del disco intervertebral. Con el tiempo, como había dicho anteriormente, cuando envejecemos, el disco intervertebral se desgasta. Esto hace que se degenere y lleva a una reducción de su capacidad de movilidad. Por eso es importante mantenerte activo, mantenerte en movimiento, para que tu limitación de movimiento cuando llegues a tercera edad ya no sea tan grande como la de otras personas. También esto reduce su capacidad de absorción de impactos
y aparece lo que es el dolor. También, como factor de la edad, no solamente es eso, es el estilo de vida que lleven. Por eso digo que hay que mantenerse en movimiento. No solo esto, sino que también para que se degenere tiene que haber lesiones. No solamente de que, me pegué y no sé, pero ya me curé. No, esas lesiones, aunque no lo crean, sí te afectan a la larga. Y con esto terminamos lo que es el disco intervertebral. Bien, ahora vamos con lo que es el raquis cervical. Vamos un poco rápido. Como saben, son las primeras 7 vértebras de lo que es la columna, numeradas de C1 a C7. Esta región de la columna es muy móvil, es decir, podemos desplazarnos en ciertas direcciones. Movimiento del cuello, por ejemplo, es responsable de soportar el peso de nuestra cabeza. Nuestra cabeza. También permite una amplia gama de movimientos. ¿A qué me refiero con una amplia gama de movimientos? Movimientos del cuello. Simple y sencillamente. Luego, su estructura, vértebras cervicales. Estas vértebras son las más pequeñas, como se muestra en este modelo. Son las más pequeñas. No las más pequeñas de todo, simplemente son más pequeñas que las que le siguen. Torácicas. Tienen una estructura especial que permite lo que es su mayor movilidad. Las más conocidas y las principales son C1 y C2. C1, Atlas. C2, Axis. AT, AX. ¿Qué pasa con AT? Sostiene la vértebra C1, Atlas, sostiene lo que es la cabeza y permite el movimiento de sí. Cuando decimos sí, afirmación. Flexión y extensión. Flexión, extensión. Luego vamos con la C2, CX, axis. Permite el movimiento de no, negación. Este movimiento es de rotación, gracias a que tiene una estructura llamada diente del axis. Diente del axis. Imagínense que ese es un diente. Bueno, ahora, los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales que pasan por ahí son menos gruesos que los de la región lumbar. Pero igualmente son importantes para la amortiguación y movilidad. Luego, vamos rápido. Movimientos. Flexión, extensión, rotación y flexión lateral. Vamos rápido. Flexión y extensión. Sí. Rotación. No. Flexión lateral. Movimientos del cuello. Luego vamos con las funciones. Su función es soportar el peso de la cabeza. En promedio la cabeza pesa entre 5 y 6 kilogramos. Luego, en movilidad, proporciona lo que es una gran flexibilidad para movimientos precisos y amplios del cuello a la cabeza. Luego, ofrece esta protección de la médula espinal. ¿A qué me refiero con esto? Que como está más cerca, la protege más. Y los nervios que salen hacia hacia los brazos, también los protege. Unos de los factores de riesgo son las lesiones por movimientos bruscos. Por ejemplo, algo que espero que a nadie le pase: los accidentes en auto, los choques. Por eso, cuando una persona se choca,
le ponen como unos collarines grandes acá para que no muevan el cuello. Movimientos rápidos también como el latigazo cervical, que puede dañar las vértebras y los discos. Luego, lo más importante, la postura. La mala postura del cuello, por ejemplo, si lo tenemos inclinado a cada rato a una sola dirección, esto hace que la cabeza, por ejemplo, si la inclinamos hacia adelante, puede poner una presión sobre lo que es el raquis cervical, o sea, una presión adicional. Aparte del peso de la cabeza, puede poner una presión adicional. ¿Esto qué hace? Lleva a dolores crónicos. Luego, la degeneración. Con el tiempo, los discos intervertebrales se degeneran, lo que afecta lo que es la movilidad y provoca dolor. Ahora, la mecánica del disco intervertebral funciona con la compresión. ¿De qué? Del peso de la cabeza. Compresión, peso de la cabeza. Luego, con la compresión absorbe lo que son las fuerzas que resultan los movimientos y también el peso de la cabeza, como había dicho. Luego, flexión y extensión, movimientos, flexión y extensión, para un no. Facilita lo que son los movimientos de inclinación hacia adelante y hacia atrás. Luego, la rotación y flexión lateral. Permite que los movimientos de rotación y lateralidad no hace que no comprometan lo que es la estabilidad. Bueno, ahora vamos con lo que es la mecánica del tórax. El tórax es una región vital que incluye lo que son las vértebras torácicas, lo que son las costillas, el esternón. En sí el esternón va por acá. Esto hace que protejan órganos esenciales como lo que es el corazón, los pulmones y, lo más importante, nuestra respiración. Juega un papel fundamental en la respiración. Su estructura es por vértebras. T1 a T12. T1 a T12 forman la parte media de la columna. Luego, son 12 pares, 12 pares de costillas conectadas a las vértebras torácicas. Las primeras 7 de estas 12 costillas, las primeras 7 son pares, son costillas verdaderas. Costillas pares son verdaderas. Luego están directamente unidas a lo que es el esternón. Luego las siguientes 3 de estas 12, luego las siguientes 3. Estas son costillas falsas. ¿A qué me refiero con esto? Que están unidas a través de cartílagos, están conectadas al esternón, pero a través de cartílagos. Y las últimas dos, bueno, más o menos, un 2. Bueno, las últimas 2 son costillas flotantes, sin conexión directa al esternón. No están cerradas, solamente es un cachito, son flotantes. Luego, los movimientos del tórax es la inspiración y la expiración. Inspiración y expiración. ¿A qué me refiero con esto? Respiración y expiración. Se contraen y elevan lo que son las costillas en la inspiración, mientras que el diafragma se aplana. Esto expande lo que es la cavidad torácica de nuestro cuerpo. Cavidad torácica. Y permite que el aire entre a los pulmones. En la expiración, los músculos se relajan y la cavidad torácica se reduce, expulsando el aire en los pulmones. Luego, las funciones del tórax. Las funciones del tórax es la protección de los órganos, la respiración y el soporte, anclaje a los músculos respiratorios y a otros músculos del tronco. Luego, vamos con la biomecánica del raquis torácico. La biomecánica del raquis torácico se basa en lo que son vértebras torácicas y articulaciones costovertebrales.
Las vértebras torácicas, como había dicho antes, más bien tienen procesos espinosos largos y estos están menos móviles comparados con las otras vértebras cervicales y lumbares. Luego, las articulaciones costovertebrales, AC. Estas articulaciones costovertebrales unen lo que son las costillas a las verdaderas. Estas contribuyen a lo que es la rigidez y estabilidad del tórax. Luego, los movimientos del raquis torácico es lo que es, como dije, flexión y extensión, obviamente menos pronunciadas que en otras regiones de la columna, debido a que tiene conexión con las costillas. ¿A qué me refiero? Flexión, extensión. Como había dicho, flexión, extensión. Luego también está la rotación. Estos son más prominentes en el raquis torácico. ¿Por qué? Porque es nuestra parte un poco más grande. Luego, la flexión lateral. Esta está limitada debido a la estructura del tórax. ¿Por qué? Porque no podemos girar tanto si aquí están las costillas. No se puede. Luego, funciones del raquis torácico. Esta función se basa en estabilidad y movilidad y protección. EMP, estabilidad, movilidad y protección. Estabilidad, ¿a qué? Al tronco, y protege también los órganos internos. A esto me refiero con protección. Aparte de proteger lo que es obviamente la médula ósea, los nervios que pasan también. También a lo que me refiero con movilidad son los movimientos que se necesitan para la respiración y ciertas actividades físicas. Factores de riesgo son postura inadecuada, lesiones, enfermedades. ¿A qué me refiero con postura inadecuada? Digamos que cuando estás así encorvado, estás así, postura inadecuada. Lleva a dolor torácico, a lo que se conoce como dolor torácico o disfunción en la calidad respiratoria. Y nada más sería eso. Bien, ahora vamos rápido con la biomecánica del raquis lumbar. Primero, está compuesto por 5 vértebras, L1 a L5. Es responsable de soportar la mayor parte de nuestro cuerpo. Por algo, su parte está más abajo y tiene esta curvatura. Permite lo que es una amplia gama de movimientos, como ya los he dicho, flexión, extensión, rotación, a eso me refiero, con una amplia gama de movimientos. La estructura, vértebras. Las vértebras lumbares son grandes y robustas, están muy fuertes. Estas están diseñadas para cargar muy pesado. Luego, los discos intervertebrales que están acá en la región lumbar son más gruesos, no son delgaditos, son más gruesos. Estos son gruesos, no son delgaditos como los de las otras. Y al ser más gruesos son más resistentes que, como había dicho, en otras partes de la columna. Esto permite que absorban más impactos y proporcionen mayor estabilidad. Más impactos y mayor estabilidad. Los movimientos, como había dicho, es la F, flexión, E, extensión y inclinación lateral a ambos lados, derecha e izquierda. También la rotación, pero esta está limitada a comparación con las otras regiones de la columna, pero sigue siendo posible que realice ciertas actividades. Sus funciones, soporte de ¿qué? De pesos, soporte de pesos. Estas vértebras y discos intervertebrales trabajan juntos
para soportar el peso del cuerpo y distribuirlo de manera uniforme a toda la columna. Luego, la movilidad. Movilidad proporciona lo que es la flexibilidad necesaria para realizar las variedades de movimiento que ya dije: flexión, extensión, inclinación lateral y rotación, pero limitada. Luego, al tener la flexibilidad necesaria, esto hace que no cause daño a la columna en los movimientos. Luego, también su protección, función de protección, protege lo que es la médula espinal y lo que son los nervios que pasan a través de la columna vertebral. A través de la columna vertebral pasan una gran cantidad de nervios. Luego, factores de riesgo son la degeneración de los discos, como ya les había dicho, llevan al dolor y a la limitación de la movilidad. Luego, lesiones, una mala postura, como ya había dicho, y también esta mala postura puede poner una tensión adicional a lo que es la región lumbar, lo que lleva a problemas de largo plazo. Luego, las lesiones por esfuerzos repetitivos, o sea, está bien que sean fuertes y robustas, pero tampoco te excedas. También movimientos bruscos le dañan, afectan a la biomecánica del raquis lumbar. Luego, la mecánica del disco intervertebral. La mecánica de este disco intervertebral, que es robusto y grande, es que en la compresión, cuando se aplica una fuerza hacia abajo, el núcleo pulposo lo que hace es que la comprime y la empuja contra el anillo fibroso, como ya había dicho, distribuye la carga a lo largo de la columna. La tensión. Durante la flexión lateral o rotación, el anillo se tensa para resistir todo lo que es el movimiento y mantiene la estabilidad de la columna. La autoestabilidad también es un factor. El núcleo pulposo que se encuentra, el núcleo y el anillo fibroso, estos actúan como una pareja funcional, lo que proporciona a la estabilidad específica de la columna. Proporciona resistencia también. Hola, mi nombre es... Hola, mi nombre es Hola, mi nombre es Darwin Watterson. Y esta Pelica... ¡Ah, rayos! Hola, mi nombre es Darwin Watterson.